En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. El quinto ángel sonó la trompeta y vi una estrella que caía del cielo sobre la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo humo, como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire a causa del humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra, o sea, parecido a esas langostas. Les fue dicho que no dañasen la hierba de la tierra, ni ninguna verdura, ni ningún árbol, sino solo a los hombres, los que no tienen el sello de Dios sobre sus frentes. Se dio orden de que no los matasen, sino que fuesen atormentados durante 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. El Señor nos prometió protección a quienes seamos fieles, ayudándole dentro del mandamiento del amor, de donde depende, cuelga toda la ley y los profetas, ayudándole con la salvación del prójimo como de nosotros mismos. Pero qué duda cabe que hay un montón de, gracias a Dios, por lo menos de 1.500, 1.700 millones de bautizados que han pasado de ser solo criaturas de Dios, solo hijos de Dios como criaturas, a pasar a ser hijos adoptivos de Dios en su espíritu, en el Espíritu Santo. Están sellados. Todos los que somos hijos de Dios en el Espíritu Santo estamos sellados. Qué duda cabe que Él quiere, por eso nos manda a su madre, por eso nos lo recuerda de una manera y de otra. Él quiere que todos nos salvemos. Cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es la voluntad del Padre? Él contestó que ninguno de estos se pierda, punto. Ese es el plan de salvación, que es la verdad, que Dios encarnó como Cristo y se hizo hombre para poder dar plenitud al plan de salvación que comenzó con Abraham 2000 años antes de su encarnación. Él quiere que todos nos salvemos. Entonces, claro, para poder que esto se dé, tiene que haber más oportunidades, quiere dar más oportunidades, más oportunidades, más oportunidades. O sea, él no se va a cansar como Padre infinito de darnos más oportunidades de conocer su plan de salvación, de que sepamos que hay un príncipe de este mundo, como él le llamó, al Satanás le llamó príncipe de este mundo, pero también que hay muchas oportunidades que nos quiere seguir dando para poder llegar a esa plenitud con él para siempre. Entonces, claro, aquí habla que habrá unos que se sientan atormentados, sellados como hijos de Dios, pero se sentirán atormentados. ¿Por qué? Pues porque deberán purificar, deberemos purificar. No sabemos en qué lugar estaremos nosotros, pero desde luego, mientras más fieles intentemos ser, más nos cumplirá esa promesa de que estaremos protegidos. Protegidos no significa que no tengamos cruz. La cruz siempre es necesaria, la purificación siempre es necesaria. Todos somos pecadores. De entrada hemos nacido con el pecado original, pero si luchamos y luchamos, esa protección irá en proporción a esa fidelidad. Entonces, sufrimiento habrá, claro. Y recordemos en San Mateo, como lo dice él con sus propias palabras, en Mateo 24, en qué consistirán esos días de oscuridad. Él mismo lo narra con sus propias palabras. Los hombres buscarán en aquellos días la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellas. Las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra y tenían sobre sus cabezas como coronas semejantes al oro. Ya sabemos que las coronas simbolizan poder, y si son semejantes al oro, pues con mayor razón, un poder terrenal con los valores de la tierra. Todos sabemos lo que significa el oro. Si Dios introduce aquí esta palabra es porque
ese poder de esas langostas o personas es un poder alto a nivel terrenal. Sus rostros eran como rostros de hombres, tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el ruido de muchos caballos que corren a la guerra. Tenían colas semejantes a los escorpiones y aguijones, y en sus colas residía su poder de dañar a los hombres por 5 meses. Fijaros que, aunque describe unas instituciones, personas, poderes, por un lado atractivos, por un lado pueden tener cabellos de mujer, se está simbolizando pues algo maternal, femenino, atractivo, suave, por otro corona tipo oro, por otro tal, pero por detrás el aguijón, como el escorpión, para clavártelo así, estando aparentemente de frente, poniéndote buena cara, pero por detrás, plum, clavando el aguijón. Y dice, en sus colas residía su poder de dañar a los hombres. En esa cola, en ese aguijón, que uno se previene cuando de frente tiene al enemigo y cree que por lo que está uno viendo, uno se prepara para eso que está viendo, pero resulta que no está preparado para que de repente por arriba le llegue la cola del aguijón y acabe con uno. Entonces, una muy buena descripción de lo que son los poderes que están pretendiendo romper la iglesia, reventarla en 1000 pedazos y dominar y controlar centralizadamente a la humanidad, que ya tienen pues esto que llaman aquí corona, no sé qué, pelos de no sé qué, cara de no sé cuál, en fin, dientes de un tipo, lo que sea, ya toda esa tecnología ya está. Ya no se habla tanto de que si viene o no viene el 5G, ya existe el 6G y no lo quieren hacer partícipes ahora a la humanidad, sino ellos desde arriba están beneficiándose para ese inmediato control que ya empezó. Ya no se habla de lo digital, sino de lo cuántico, que es billones de veces, por ejemplo, más poderosa la computación cuántica china que la de Beast en Europa y el Google en Estados Unidos. En fin, toda esa cantidad de parafernalia ya está lista y la tienen al servicio de lo que dice el Foro Económico Mundial, que es quien rige estas políticas. Podéis entrar en la web de ellos y ver qué es lo que está pasando. Así como nos avisaron antes de la pandemia con el evento 201, el Foro Económico Mundial avisó que habría que hacer un ensayo para ver qué pasaría, cómo se comportarían los gobiernos si hubiera una pandemia y meses después sucedió. Así pasó ahora con el Cyber Polygon. Ya han hecho el ensayo de todos los gobiernos, qué va a pasar cuando venga el apagón de Internet y la modificación de las monedas y tal. Eso que leéis en el Foro Económico Mundial y en la ONU sobre ese Cyber Polygon es lo que va a suceder. Pues así ya pasó con la pandemia, así va a suceder. Y como no nos convertimos en masa, que es la condición que pone el Señor, pues todo lo que está profetizado va a seguir sucediendo. Entonces lo de Cyber Polygon, ahí lo tenéis. Todas estas parafernalia con la que describen todo este poder, pues simboliza esta materialización del control de la humanidad. Que insisto, nosotros estamos bebiendo de la palabra de Dios, no de Internet. Estamos bebiendo de aquí. Y por tanto, hay que beber teniendo en cuenta que nos está diciendo, tranquilos, que si sois fieles, os protegeré. Entonces, en sus colas residía su poder de dañar a los hombres. Por rey tienen sobre sí un ángel del abismo. Ya lo habíamos visto también en los sellos, en los caballos, etc. Ahora lo vemos desde aquí, desde esta otra perspectiva. El rey de toda esa gente y de toda esa tecnología y de todos esos medios y recursos es un ángel caído. Fijémonos que no está diciendo Satanás directamente. Está hablando de uno de sus ángeles caídos. Porque está Satanás con todos sus demonios o ángeles caídos y con todos sus espíritus ya condenados, o sea, almas de humanos y que fueron condenados. Satanás, demonios, espíritus inmundos y sus influencias, claro. Entonces, por rey tienen sobre sí un ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego tiene por nombre Apolión. El primer ay pasó. He aquí que vienen aún otros 2 ayes después de esto. El sexto ángel sonó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 ángulos del altar de oro. Lo mismo que cuando los sellos. Una voz que salía de los 4 ángulos del altar de oro, que está en la presencia de Dios, que decía al sexto ángel, que tenía la trompeta, suelta los 4 ángeles que están ligados sobre el gran río Éufrates. Tiene relación con Gog y Magog, con esa gran batalla. Sueltan los 4 ángeles que están ligados sobre el gran río Éufrates. Fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para esa hora, y para el día, y para el mes, y para el año, a fin de que diesen muerte a la tercera parte de los hombres. El número de los del ejército de la caballería era de 2 miríadas, de miríadas. Yo oí su número. Asimismo vi
en la visión los caballos y los que cabalgaban sobre ellos, que tenían corazas color de fuego, y de jacinto y de azufre. Recordemos que las armas nucleares dicen que despiden ese olor a azufre y que esa batalla de Gog y Magog en el antiguo paraíso, por los lados de Irak, por el Éufrates, cerca de Tierra Santa, esa batalla tiene que darse en la que se va a atacar a Israel después de los 70 años de su promulgación como país, porque no tenían país, estuvieron migrando durante siglos en el exilio hasta que ya la ONU les dio un país en el 48, con lo cual pues llegará el momento en el que sea atacado a Israel y se monte una guerra Occidente contra Oriente y los que atacan a Israel y los que defienden a Israel y bueno, todo esto en esa zona del Éufrates. Olor a azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego, humo y azufre. Con las 3 plagas pereció la tercera parte de los hombres. Es a saber, por el fuego, por el humo y por el azufre que salía de su boca. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, pues las colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Hay un testimonio del secretario de San Juan XXIII, y lo escribió estando en vida el Papa San Juan XXIII, con lo cual no lo desmintió, que hubo un momento en el que llegó una nave no identificada, o sea, un ovni, y que él hablaba con alguien de esa nave. San Juan XXIII siempre nos recordaba que el poder de Satanás no es infinito como el de Dios, pero es inmenso. O sea, con las nuevas tecnologías de las que hemos hablado, que leyendo los estudios científicos que hay, de hasta dónde llegan ya los hologramas, ya no los digitales, sino los cuánticos, resulta que son personas como nosotros y logran efectos los más increíbles, los más inverosímiles. Con lo cual, así como logran ahora que todo un submarino esté transparente y no se vea, ni físicamente se vea, ni en radares tampoco, y logran hologramas perfectos que obviamente si metes la mano pues no vas a tocar nada, pero a la vista es un ser como nosotros, perfecto, no se ve la diferencia, pues así cantidad de efectos que querrán imitar para sustituir la segunda venida de Cristo, o sea, al falso Cristo, que está profetizado, que vendrá, hará milagros, que es bellísimo, amorosísimo, bueno, todos los ísimos, y que engañará tristemente a gran parte de los creyentes. Lo dice él en el Evangelio, que muchos, incluso los creyentes, serán engañados. Entonces, con todas estas tecnologías, será fácil para Satanás, que ya está detrás de ellas, le será fácil no solo engañar, sino manejar a mucha gente, conflictos, batallas, quizá no guerras, en fin, le será fácil porque tiene el poder para todo ello. Entonces, el resto de los hombres que no murió de estas plagas, porque todo lo anterior, que incluía pues las picaduras de esas langostas que parecían escorpiones, más, en fin, cantidad de, en su conjunto son como plagas, enfermedades, etcétera. Dice capítulo 9, versículo 20, el resto de los hombres que no murió de estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos, de las obras de sus manos. Fijaros que de las manos del hombre está saliendo nuestra propia condenación. Obviamente son manos del hombre orquestadas y manejadas por el príncipe de este mundo, pero está saliendo de las manos del hombre. Lo que en un inicio, cuando fue en la Iglesia Católica donde nacieron las universidades para investigar las maravillas de la obra de Dios, así nacieron las universidades, para investigar las maravillas de la obra de Dios. Nacieron los hospitales. El concepto de hospital nació dentro de la Iglesia Católica. Así como de la mano del hombre, inspirado al servicio de Dios, han nacido obras maravillosas de Dios a través nuestro, también al revés, de la mano del hombre, están naciendo con la ciencia que nació para admirar la obra de Dios y estudiarla. Con esa misma ciencia, ahora resulta que la palabra de Dios, que debería ser nuestro referente más perfecto, porque es la palabra suya, esta palabra de Dios la abajamos y la sustituimos por la ciencia. Y entonces le creemos más a la ciencia, que todavía no llega a demostrar los verdaderos misterios más profundos de la humanidad. Se queda en el titular teoría de la teoría de la relatividad, la teoría del Big Bang, que ya fue
contradicha la teoría del Big Bang. La teoría de la evolución ya fue contradicho porque ese eslabón perdido que faltaba resulta que ya no está porque, en fin, todos son teorías, suposiciones, no han podido ser demostradas, que hacen barbaridades con un espermatozoide y un óvulo, sí, pero no son capaces de hacer ni el espermatozoide ni el óvulo, y así sucesivamente. Entonces, ante evidencias tan grandes, más la evidencia máxima, que es la de que somos testigos los que estamos aquí de lo que es vivir cada uno en su interior la experiencia de Dios. Solo los que hemos vivido la experiencia de Dios podemos dar fe de que es algo que supera carreras, poderes, dinero, todo tipo de apegos. La experiencia de Dios es inconmensurable, inenarrable. Más, sin embargo, queremos abajarlo, el referente, todas esas advertencias que el Señor nos regala en sus profecías, en su palabra, el truco para poder vivir bien y tener su paz, no la paz del mundo, como dice él, sino la paz suya, lo abajamos y ponemos por encima las suposiciones, las teorías, técnicas, que si las constelaciones para sanar las diferencias familiares, que si la sanación intergeneracional, que están técnicas y técnicas que solo nos hacen mirar para abajo y buscar entre nosotros, en las cloacas nuestras, soluciones muy maquilladas, en vez de mirar para arriba, que lo sana todo, y lo hemos vivido muchos. Entonces, dice, el resto de los hombres que no murió de estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos, porque es que al final van a ser las obras de nuestras manos las que nos van a condenar a la generalidad de la humanidad. Son obras de nuestras manos. Somos nosotros los que estamos fabricando todo eso. En vez de hacerle caso a Dios, al Señor que nos está diciendo, cuidado, que viene esto, cuidado, que si tal cosa, nos lanzamos y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y leemos aquí, pero seguimos. Leemos aquí, pero vamos a las técnicas de no sé qué, a las técnicas de no sé cuál, en vez de a Dios, que lo da todo, lo planifica todo. No se arrepintió de las obras de sus manos, dejando de adorar a los demonios, a los ídolos de oro y de plata, ¿no? Lo cuántico, lo no sé qué, tanta tecnología, metales raros o no sé cuántas cosas raras tienen nuestros celulares, nuestros móviles y nuestros computadores, metales raros, no sé qué, plata, bronce, piedra y madera, los cuales ni pueden ver, ni oír, ni andar. Realmente, el ver con los ojos de Dios es un privilegio nuestro. Solo nosotros podemos ver con los ojos que ve Dios y se lo debemos pedir todos los días y a toda hora en la oración. Señor, permíteme ver con tus ojos, como ves tú, esta situación familiar, personal, de pareja, de trabajo, profesional, de lo que sea. Permíteme ver con tus ojos. Permíteme oírte. Un computador, un ordenador, por muy cuántico que sea, no puede ver como ve Dios, no puede oír a Dios, no puede andar. Por eso decía hace 2 días en el Evangelio que si nos escandaliza la mano, que te la cortes, los ojos que te los saques, porque los ojos son para ver cómo ve Dios, la mano es para trabajar, que es la simbología de la mano en las Escrituras, trabajar para Dios, dejar que Dios trabaje a través nuestro. Los pies son para andar el camino hacia Dios, de esta iglesia peregrina hacia Dios, predicándole, haciendo el camino. Pues córtatelo si te escandaliza, porque estás yendo en el camino equivocado y llevando a otros a ese camino equivocado. Dejar de adorar a los demonios, a los ídolos de oro y plata, y bronce, piedra y madera, los cuales ni pueden ver, ni oír, ni andar, como Dios quiere que veamos, que le oigamos y que andemos. Un computador, por sofisticado, no puede hacer eso. Para arriba no puede, para abajo sí puede. Controlarnos a todos, claro que puede. Y ya lo está haciendo, ya empezaron en China y en gran parte de nosotros con una parte y luego ya terminarán completando. Pero el control hacia abajo puede, hacia arriba no puede nada. Ni se arrepintieron tampoco de sus homicidios, ni de sus maleficios, ni de su fornicación, ni de sus robos. ¿Cuánto no se le está robando a la humanidad? En nombre del gobierno, de una cosa y de otra. Cada vez los de abajo aportan más a los de arriba. Cada vez los de arriba se llenan más, vendiendo humo, aire, una bobada y la otra. Te damos gracias, Señor, por tanto que te nos entregas, que te nos das. Ayúdanos a ser fieles, tomando nota ahora en estos propósitos, pero tomando nota cada día.
en la oración de la mañana, con el pasaje de los 22, en la oración de la noche, con la lista de la acción de gracias del día, para poder saber dónde está nuestra cruz, ofrecerla, ajustarla cada día, por uno, por otro. Ayúdanos a ser fieles, que es la mayor gozada que hay. Ser fiel a ti es flotar, es ir de tu mano. No nos dejas ver a futuro, pero sabemos que vamos mirando al lado y lado cómo va pasando todo, vamos caminando sobre serpientes, agua, lo que sea, y nos va llevando a mirarte solo a ti. Te damos gracias, Señor, a ti que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, todas, las de nuestros seres queridos, incluidos aquellos que no conocemos, pero que también interceden por nosotros, incluidas aquellas que no tienen a nadie que interceda por ellos, incluidos los misioneros, todas las almas del purgatorio, de día en día estén cada vez más justificadas y cerca del Señor, y finalmente descansen en tu plenitud y paz, Señor. Amén. Por María, Quédate en nosotros, Jesús. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.